Los dos perros. Un hombre que tenía dos perros, a uno le enseñó a cazar y al otro lo hizo un guardián de la casa. Cuando el perro cazador salía de caza y atrapaba algo, el amo daba un trozo de la pieza al otro. Disgustado el perro de caza, hacía reproches a su compañero porque era él quien salía a cazar y se cansaba en cada ocasión. El otro, sin hacer nada, disfrutaba del esfuerzo. El perro guardián le contestó: pero a mí no me eches nada en cara, sino al amo, que me enseñó a no cansarme y a comer del trabajo de otros. El aprendizaje es que no hay que reprender a los niños perezosos cuando son sus padres quienes así los educan. El cabrito y el lobo flautista. Un cabrito, rezagado del rebaño, era perseguido por un lobo. Volvió el cabrito y dijo al lobo: seguro estoy, lobo, de que soy ración tuya, pero, para no morir indignamente, toca la flauta para que baile. El lobo se puso a tocar la flauta y el cabrito a bailar. Los perros, que lo oyeron, se pusieron a perseguir al lobo. Y el lobo dijo al cabrito: me pasa muy bien esto, porque yo, que soy un carnicero, no tenía que haberme metido a imitar a un flautista. La fábula es que, de este modo, quienes obran sin considerar las circunstancias, pierden incluso lo que tienen entre manos. El cabrito que estaba en una casa y el lobo. Un cabrito que estaba en una casa se burlaba de un lobo que pasaba por delante. El lobo le dijo: no eres tú el que se burla de mí, sino el lugar. La fábula muestra que las circunstancias arman de coraje contra los que son más fuertes. El vendedor de estatuas. Un hombre que había tallado un Hermes de madera, lo llevó a la plaza para venderlo. Como ningún comprador se acercaba y quería atraer a alguien, empezó a vocear que vendía a un dios bienhechor y pródigo en ganancias. Uno de los que había por allí, le dijo: «Hey, tú, ¿por qué lo vendes, si es como dices, en vez de aprovecharte de sus ventajas?» El vendedor respondió: «Es que yo necesito una ayuda inmediata y éste acostumbra a conceder sus favores tarde». La fábula es adecuada para quien busca sin escrúpulos el lucro, sin preocuparse en absoluto de los dioses. El grajo y los pájaros. Quería Zeus designar a un rey entre los pájaros y les dio un día para que compareciesen ante él. El grajo, consciente de su propia fealdad, mientras se paseaba entre los pájaros, iba recogiendo las plumas caídas y se las colocaba encima. Cuando llegó el día, convertido en un vistoso pájaro, se presentó ante Zeus. Mas cuando el dios estaba dispuesto a elegirlo rey en razón de su belleza, los pájaros, irritados, rodearon al grajo y cada uno le quitó la pluma que era suya. Y así sucedió que el grajo, despojado, volvió a ser grajo. La fábula es que, de igual modo, también los hombres que tienen deudas, mientras disponen del dinero ajeno, parecen ser alguien diferente, pero, cuando lo devuelven, se encuentran con que son los mismos que al principio. Zeus y la tortuga. Al casarse, Zeus obsequió con un banquete a todos los animales. Solo faltó que asistiera la tortuga. Intrigado Zeus, al día siguiente preguntó por qué motivo fue ella la única que no acudió al banquete. La tortuga respondió: la propia casa es la mejor casa. Zeus, indignado contra ella, la condenó a andar llevando su casa a cuestas. La fábula es que, asimismo, muchas personas prefieren vivir con sencillez que tener una vida lujosa en casa ajena. Zeus y la zorra. Zeus, admirado de la inteligencia y astucia de espíritu de la zorra, la hizo reina de los animales. Sin embargo, quería saber si después de haber cambiado de fortuna había cambiado también su codicia y, cuando la llevaban en una litera, soltó Zeus un escarabajo ante su vista. La zorra, incapaz de contenerse mientras veía revolotear al escarabajo en la litera, dando un salto, intentó cazar al escarabajo. Zeus, indignado contra ella, la devolvió a su antiguo rango. La fábula muestra que los hombres que son indignos, aunque tomen la apariencia más brillante, no cambian, desde luego, su naturaleza. La hormiga y el escarabajo. En el verano, una hormiga que iba por el campo recogía granos de trigo y cebada, que almacenaba como alimento para el invierno. Un escarabajo se asombró de verla trabajar tanto, pues trabajaba tanto cuando los demás animales, dejando a un lado los trabajos, se entregaban al descanso. La hormiga, por el momento,
guardaba silencio, pero más tarde, cuando llegó el invierno y la lluvia empapó la comida, el escarabajo, hambriento, fue a pedirle que le diera algo de comida. Y la hormiga le dijo: «Escarabajo, si hubieras trabajado cuando te metías conmigo porque me esforzaba, no te faltaría ahora comida». La fábula es que, así, los que durante el tiempo de abundancia no se preocupan del futuro, caen en la mayor miseria cuando las circunstancias cambian. El atún y el delfín. Un atún, perseguido por un delfín, escapaba impetuosamente. Cuando estaba a punto de ser capturado, sin darse cuenta, fue a parar a la arena de una playa por culpa del fuerte impulso, empujado también por su marcha. El delfín fue proyectado al mismo sitio. Entonces, el atún, cuando al resignarse y entregar su alma, dijo: «Ya no me resulta penosa la muerte, pues veo que el que me la causa, muere conmigo también». La fábula muestra que los hombres soportan fácilmente las desgracias cuando ven también que las padecen sus causantes. El médico en el entierro. Un médico que acompañaba a los parientes de uno que llevaban a enterrar, dijo a los que iban delante: «Si hubiera dejado el vino y se hubiera puesto medicamentos, no se habría muerto». Uno de los presentes, respondiendo, dijo: «Ey, tú, no es ahora cuando tienes que decir esto, cuando no sirve de nada, antes había que haberle aconsejado, mientras aún podía aprovecharse del consejo». La fábula muestra que hay que procurar la ayuda a los amigos cuando están necesitados, pero no ironizar después de producirse el desenlace. El camello que quiso tener cuernos. Un camello, que vio a un toro orgulloso de sus cuernos, tuvo envidia de él y quiso llegar a tener unos iguales. Por eso, se presentó ante Zeus a pedir que le concediera cuernos. Entonces, Zeus, indignado contra él porque no le bastaba el tamaño de su cuerpo y su fuerza, sino que todavía ansiaba más, no solo no le otorgó los cuernos, sino que incluso le quitó parte de las orejas. La fábula es que, así, muchos y por ambición, al mirar a los demás con envidia, sin darse cuenta, quedan privados de lo que es suyo. El hortelano y el perro. El perro de un hortelano se cayó a un pozo. El hortelano, que quería sacarlo, se metió en él. Pero el perro, angustiado, cuando se le acercó, creía que lo iba a hundir más y lo mordió. El hortelano, adolorido, le dijo: «Muy bien me pasó esto, ¿por qué, si te has tirado tú mismo, tenía que intentar yo sacarte del peligro?». El aprendizaje es que, esto va para aquellos que se portan mal con sus bienhechores. Los ladrones y el gallo. Unos ladrones que habían entrado en una casa, no encontraron otra cosa que un gallo, lo agarraron y se marcharon. Este, cuando estaba a punto de ser sacrificado, les pidió que lo libraran, alegando que era útil a los hombres porque de noche los despertaba para ir al trabajo. Los ladrones, dijeron: «Pues precisamente por esto te sacrificamos, porque al despertar a los demás, nos impides robar». La fábula muestra que lo que más va en contra de los malos, es lo que beneficia a los honrados. El grajo y la zorra. Un grajo hambriento se posó en una higuera. Pero al encontrar que los higos no estaban aún maduros, esperó a que lo estuvieran. Una zorra, que lo vio eternizarse, quería que le explicara el porqué, y dijo: «Pues estás equivocado, amigo, al fiarte de la esperanza, que sabe alimentar las ilusiones, pero de ninguna manera dar de comer». El cuervo y la serpiente. Un cuervo que no tenía comida, al ver una serpiente dormida en un sitio soleado, se lanzó sobre ella y la agarró. La serpiente, retorciendo, mordió al cuervo. A punto de morir, el cuervo exclamó: «Qué mal afortunado soy, yo que había encontrado una presa fácil y muero por su culpa». Esta fábula podría decirse del hombre que por encontrar un tesoro, pone en peligro su vida. El grajo que se escapó. Un hombre que capturó un grajo, le ató un hilo de lino a la pata y se lo dio a su hijo. Pero el grajo, como no podía soportar el vivir con los hombres, aprovechando un momento de descuido, escapó y volvió a su nido. Pero el hilo se enganchó en las ramas, por lo que no podía volar. Cuando estaba a punto de morir, dijo: «Qué desafortunado soy, yo, que por no aguantar la esclavitud de los hombres, sin darme cuenta, yo mismo me he quitado la posibilidad de salvarme». Esta fábula podría ajustarse a aquellas personas que por querer salvarse de peligros medianos, sin darse cuenta, caen en desgracias más temibles.
El perro que perseguía a un león. Un perro de caza que vio a un león se puso a perseguirlo. Pero el león regresó y dio un rugido. Lleno de miedo el perro huyó. Y una zorra que lo vio, dijo: «¡Qué malo eres! Te pones a perseguir a un león y no aguantas ni el rugido». La fábula podría aplicarse a los altaneros que intentan meterse con los que son mucho más fuertes y que, al enfrentarse, se echan atrás. El perro y la liebre. Un perro de caza, que había atrapado a una liebre, primero la mordía, después la lamía. La liebre, cansada, le dijo: «Pero bueno, deja de morderme o de besarme, para saber si eres mi enemigo o mi amigo». La fábula es apropiada para el hombre ambiguo. El mosquito y el toro. Un mosquito, que se había posado en el cuerno de un toro y había estado allí mucho rato, cuando iba a marcharse, le preguntó al toro si quería que se fuera. El toro, respondiendo, dijo: «Pues si no me he enterado de cuándo has llegado, tampoco me voy a enterar de cuándo te marches». Uno podría servirse de esta fábula para el hombre débil que, tanto si está presente como ausente, no molesta ni es de utilidad. El león enamorado. Un león, enamorado de la hija de un labrador, la pidió por esposa. El labrador, que no se atrevía a entregar a su hija a una fiera, ni tampoco podía negarse por el miedo que le tenía al león, se le ocurrió lo siguiente: como el león lo apremiaba continuamente, le dijo que lo consideraba digno de autorizar el matrimonio a su hija, pero que no se la podía dar a menos que se dejara arrancar los dientes y cortar las uñas, porque esto es lo que le daba terror a la hija. El león, por amor, se dejó hacer las dos cosas. Entonces el labrador perdió todo el respeto hacia el león, en cuanto se presentó lo echó a golpes. La fábula muestra que los que se confían de modo complaciente a los vecinos, cuando quedan despojados de sus propias virtudes, los conquistan con toda facilidad quienes antes los temían. El león y la rana. Un león, que oyó cantar a una rana, se dio la vuelta hacia el ruido creyendo que era un animal enorme. Y luego de esperar un poco, cuando la vio salir de la charca, yendo hacia ella la pisoteó mientras decía: «Que a nadie le asuste el oído antes que la vista». La fábula es oportuna para el charlatán, incapaz de nada más. El león y el toro. Un león, que andaba al acecho de un toro enorme, decidió hacerse de él por medio de un engaño. Bajo pretexto de haber quitado la vida a un cordero, invitó al toro a celebrar, con la intención de acabar con él cuando estuviera en la mesa. El toro, cuando entró y vio muchos calderos y unos grandes asadores, pero ningún cordero, sin decir nada se marchó. El león le llamó la atención y le preguntó por qué motivo, sin haberle pasado nada malo, se marchaba sin decir palabra. El toro dijo: «No hago esto sin motivo, pues estoy viendo que todo no está preparado para un cordero, sino para un toro». La fábula muestra que a las personas sensatas no les pasan inadvertidas las artimañas de los malvados.